Ya, hola, muy buenas tardes. Estamos acá en el podcast de los consumidores, el podcast de Odecu. Hemos hecho varios podcasts y hay uno que nos interesa muchísimo en la medida, como ustedes saben, aquí ha habido muchos temas relacionados con los costos de las tarifas eléctricas, con los costos en general de los servicios básicos. Y uno de los alegatos, no solamente de Odecu, sino que de otras asociaciones, es cómo se definen las tarifas. Las tarifas las define, en este caso, una empresa modelo que discute, por así decirlo, conversa con el Estado cada 5 años. Frente a eso, cuando hay una diferencia de opinión, contratan a un panel de expertos. El punto es que, frente a eso, no existe ningún tipo de organización que participe en esto, háblese de la sociedad civil. ¿Perdón? No, de la sociedad civil no participa nadie. Entonces, esto es un problema que nos preocupa a nosotros como organización, y para eso tenemos hoy día aquí de invitado, tenemos a Antonino Serra, que nos va a contar. Antonino Serra es secretario de una de las principales organizaciones de consumidores de Argentina, ADERCO, Acción del Consumidor. No solamente una de las principales, sino que pionera en América Latina. También es consultor internacional en temas de consumidores, obviamente. Entonces, a nosotros nos interesa preguntarle a Antonino, básicamente, ¿qué significa el ente regulador en términos, en este caso, cómo funciona en Argentina? Bueno, hola Estefan, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar en contacto con ustedes. Y bueno, compartir un poco algunas ideas y tal vez algunos conceptos sobre este tema de los entes reguladores. Déjame, antes de contarte cómo es en Argentina, hacer una breve referencia de por qué existen entes reguladores o cuándo nacieron. Si bien desde siempre los estados han tenido organismos que controlan distintos sectores de la sociedad, particularmente yo diría a partir de los años 70 y sobre todo en Europa y sobre todo en el Reino Unido, cuando comienzan las primeras privatizaciones de servicios públicos o de empresas proveedoras de servicios públicos que en general estaban antes en manos del Estado. Los estados dicen, bueno, tenemos que generar algún organismo, un ente dentro de la estructura del Estado que controle estas empresas. El control básicamente es para que cumplan aquello que se comprometieron en los contratos de concesión del servicio que suscribieron en su momento cuando se hicieron cargo de las empresas. Entonces se generan estos entes, estos organismos, cuya función principalmente es controlar que las empresas privadas de servicios públicos puedan cumplir con su cometido y entreguen el servicio para el cual fueron contratadas. Ahora, también hubo algunas variantes, por ejemplo, que empresas que son empresas públicas o mixtas, público-privadas, también empezaron a ser controladas por los entes reguladores para poder efectivamente saber si estaban cumpliendo con su cometido. Y también hubo una evolución en términos de qué manera se cumplía ese cometido. Y ahí ahora me voy a meter en Argentina rápidamente para contar que esto ocurrió en los años 90, cuando ocurrieron las privatizaciones de los servicios públicos. Es interesante, en las leyes de privatización, de lo que se conocía en Argentina como marco regulatorio de los servicios públicos, sobre todo en el de telecomunicaciones, en el de energía y en el de agua potable, uno ve esas leyes y el primer artículo dice que estos entes reguladores están creados para defender a los consumidores. Entonces esa es una primera cosa como importante, ¿no? Es como casi la función más importante.
Y esto viene dado también porque en Argentina en los años 90, en el año 94 más concretamente, se reformó la Constitución Nacional y ahí se incluyó un artículo que consagra los derechos de los consumidores y específicamente en ese artículo se habla de la necesaria participación de los consumidores en la regulación de los servicios públicos. Entonces, todo esto generó entes reguladores y hubo todo un debate, y creo que todavía hay, no creo, sino todavía hay, de qué significa esto de la necesaria participación de los consumidores en la regulación. Y acá también extiendo un poco la mirada más allá de Argentina, en el sentido de, bueno, ¿de qué manera pueden participar los consumidores en el control, en la regulación de los servicios? Y yo diría que básicamente hay como 3 escenarios que se han dado a lo largo del tiempo y en los distintos países en Europa, en América Latina. Uno es un modelo en donde los consumidores no son consultados o son consultados de la misma manera que son otros estamentos de la sociedad, ¿no? Pueden ser las empresas, pueden ser catedráticos, expertos y demás. O sea, no hay distinción y cuando hablo de consumidores pueden ser consumidores individuales o asociaciones de consumidores que los representan. El segundo modelo es un modelo en donde existen específicamente organismos, o no organismos, sino estructuras dentro de los entes reguladores que concretamente facilitan la participación de los consumidores y la consulta a los consumidores. Ese es el caso de Argentina, en donde en todos los organismos reguladores de servicios públicos, de agua, energía eléctrica, tanto electricidad como gas y telecomunicaciones, existen lo que llamamos o que se llaman las comisiones de usuarios, que reúnen las organizaciones de consumidores y que se reúnen periódicamente. Y lo que hacen estas comisiones es plantear propuestas, plantear necesidades y participar en los procesos de toma de decisión, sobre todo en la fijación de las tarifas, como vos, Estefan, mencionabas antes. Y el tercer modelo es el que se dio en algunos países y hoy está, no diría en desuso, pero sí no tiene la fuerza de antes, es que un representante de los consumidores integre el directorio o diría yo, el órgano máximo decisorio de un ente regulador. Acá se dio en algunos casos de los entes de servicios públicos, aunque la ley expresamente no lo establecía, pero sí siempre se buscó que uno de los miembros del directorio, que en general son de 5 miembros, sea alguien que tenga un conocimiento probado sobre temas de defensa de los derechos de los consumidores. Aunque esto no se ha mantenido, por ejemplo, este gobierno actual de Argentina acaba de llamar a un concurso público para cubrir los cargos de los directores de los entes reguladores de electricidad y de gas y no ha puesto como uno de los requisitos que por lo menos una de las personas sea alguien versado y que tenga experiencia comprobada en el tema de protección al consumidor. Entonces, perdón, ¿ha puesto o no ha puesto? Esa parte... No ha puesto. Entonces, en este caso, no va a haber, como hubo en otros años, alguien que sabemos que específicamente sabe el tema de protección al consumidor. Entonces, este es el panorama, ¿no? Ahora, también hay una cosa para decir el tema de las comisiones de usuarios y creo que tiene que ver también con las experiencias en otros países. Rápidamente para mencionar, en América Latina hay ejemplos de comisiones de usuarios o comisiones permanentes o semipermanentes de los entes reguladores que digamos que establecen o que tienen participación de los consumidores en la toma de decisiones o por lo menos como organismos consultivos. Ustedes en Chile las tienen en algunos entes, no me voy a extender sobre eso, pero existen en Argentina, existen en Brasil, existen en Perú, existen en Colombia, tienen la Superintendencia de Servicios Públicos, existen en México, telecomunicaciones, por ejemplo. Y en muchos casos a nivel nacional y también a nivel de los estados, ¿no? En los países federales como Brasil o Argentina también las provincias o los estados tienen a su vez entes reguladores provinciales o estaduales y que tienen participación de los consumidores. Ahora, también hay una realidad, y esto la experiencia de tantos años también nos lo ha mostrado,
y es que muchas veces, por más que los consumidores participen, hagan propuestas o puedan tener, digamos, un espacio para opinar, esa opinión no siempre es tenida en cuenta. Está bien que no necesariamente tiene que ser tenida en cuenta porque, bueno, hay muchos intereses y hay muchas voces. Pero sí una cosa que estableció Argentina que a mí me parece importante, que cuando cualquiera de las partes, sea un consumidor o eventualmente una empresa o un técnico o un experto, hace una propuesta y la decisión final del ente regulador es contraria a esa propuesta o no la acepta, el ente tiene que justificar por qué lo hace. Digamos, entonces, de esta manera, no es no porque no, sino no por, y tienen que dar un argumento que debería ser técnico, diría yo, puede ser en muchos casos, entre comillas, político, pero me parece que esto es importante, porque entonces de esa manera uno sabe por qué están rechazando lo que uno presentó, ¿no? Muy importante lo que estamos escuchando acá, porque uno de los grandes temas que ha aparecido desde el año 2005, mire pues, que estamos en este tema, es porque ustedes, los que ven, los que nos escuchan, saben perfectamente que aquí la definición tarifaria o la definición incluso de la mirada de mediano o largo plazo la definen dos entes, por así decirlo, la empresa y el Estado. Entonces, nos ha mostrado Antonino cómo funciona en otro, porque, y sobre todo lo último que dijo, en relación a que cuando llegan a una conclusión que no necesariamente es común para todos, tienen que explicarla, tienen que transparentar las razones por las cuales se llegó a esa decisión. O sea, nosotros estamos en un mundo que no existe ninguno de los temas que he hablado acá, y aprovecho de decir que Antonino también tuvo la gran fortuna, como dice Bielsa, de vivir en Chile, durante un tiempo, hace algunos años ya. Por lo tanto, conoce cómo funciona este país. La pregunta que yo te quisiera, Antonino, que no me quedó muy clara, es: tú hablaste de la participación de los directorios y la participación en el ente regulador. ¿Son cosas que se excluyen? ¿Participa el directorio una asociación o alguien que tenga la expertise, y el ente regulador? Son cosas diferentes, ¿no? Claro, porque cuando yo hablo de participación en el directorio o ocupar un lugar en el directorio, esto quiere decir que de los 5, digo 5 porque acá en Argentina son 5, pueden ser 7, 1000, no importa, pero digamos, uno de los miembros del directorio, que son los que deciden en el día a día, y no solamente en el día a día, sino en las grandes cosas, como por ejemplo, en la fijación de tarifas y las revisiones tarifarias que acá en Argentina se hacen cada 5 años, una de las personas que está ahí y discute con los otros directores es un representante de los consumidores, ¿no? O por lo menos alguien que sabe del tema de protección del consumidor. Y lo que eventualmente asegura esto es que en esas discusiones, cuando se vayan a tomar la decisión, por lo menos haya alguien que diga: miren, los consumidores necesitan esto, o tal cosa, o la ley de defensa del consumidor dice esto, hay que asegurar esto y demás. Alguien que defienda sus derechos. Una pregunta antes que sigas, por favor. ¿Quién elige al representante? Bueno, en el caso de Argentina lo que se hacía era, como eran concursos públicos, si hay alguien que quería formar parte del directorio, lo que hacía era presentaba sus antecedentes, se conformaba un tribunal, digamos, un grupo de personas expertos, que había gente de expertos en el tema de, por ejemplo, si es electricidad, si es gas, gente del gobierno, y se tomaban, no digo exámenes, pero sí se buscaba ver qué propuestas tenían, qué conocimientos tenían estas personas, y después ese grupo votaba cuáles eran los más idóneos, hacía un orden de mérito, y entonces salían los primeros 5, digo. En el caso de Argentina, en su momento, lo bueno era que uno de esos 5 sí o sí tenía que ser alguien que supiera de defensa del consumidor. Estaba... digo. Sí. Pero como digo, no estaba en la ley, sino era algo usos y costumbres, que, como comentaba antes, también se dejó de lado ahora, ¿no? Solamente hay un ente
actual en Argentina que tiene un representante en el directorio, que es un ente que no es nacional, sino es un ente de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma. Tiene un ente que se llama el Ente Público Regulador de los Servicios Públicos. ¿Qué tipo de servicios públicos regula? Bueno, regula recolección de residuos, estacionamiento, medido, el transporte urbano y demás. Allí, ese ente, que tiene 5 miembros en el directorio, uno de esas personas no solamente tiene que saber de protección al consumidor, es propuesto por las organizaciones de consumidores, por una o por varias, pueden ser varios, y uno de ellos está en el directorio. Y ahí sería una representación directa de los consumidores en el directorio. Y el representante después le tiene que dar cuenta a los que lo eligieron, ¿o no? A las asociaciones. Debería. No siempre ocurre, es verdad. Pero sí, pero en el caso del ente único de la ciudad es, desde mi punto de vista, bastante pobre esa rendición de cuentas que se da a los consumidores. Pero debería. Ahora, la otra, terminando de responder tu pregunta, la otra cuestión que no es de los directorios, cuando digo participación en el sentido más amplio, estas comisiones de usuarios no tienen injerencia en la decisión del día a día, ¿no? Sí pueden, digamos, tienen como un estatus especial, porque no es lo mismo que otros, digamos, porque pueden hacer peticiones al directorio, puede presentar ideas y demás otra cosa muy importante, que es que el ente regulador otorga a las organizaciones de consumidores que participan en estas comisiones de usuarios un subsidio para que puedan, un dinero para que puedan participar, digamos. Igual ahora hay como una idea de que esos subsidios o ese dinero se va a cortar, pero esta idea vino de Canadá. En Canadá, las provincias de Canadá pagan a las organizaciones de consumidores para que participen en los procesos y sobre todo en el proceso de fijación tarifaria. Es más, en Estados Unidos también en algunos estados esto pasa. Me acuerdo ahora el estado de Washington, el estado de New Jersey, creo que en Florida también. ¿Y qué hacen? Le dan dinero a la organización de consumidores para que contrate un experto. Eso es lo que la mayoría hace. Un experto del tema, que sepa de gas, que sepa de electricidad, que sepa de agua, de regulación, ¿no? De telecomunicaciones. Y para que pueda preparar, diría yo, el argumento de los consumidores o de la asociación de consumidores de una manera que sea sólida, ¿no? Lo que buscan es que, digamos, la idea es esto: las empresas tienen mucho dinero para contratar expertos, las organizaciones de consumidores no lo tienen, entonces hay que proveer de fondos a las organizaciones de consumidores para que puedan contar con esos expertos. Es una idea que a mí me parece importante. En Argentina, como digo, esto se da. Diría que los montos están muy desactualizados hoy, son mínimos, y hay una queja de las organizaciones de consumidores por esto, pero sí rescato de que por lo menos hay algo. Y creo que es importante. Oye, eso es sumamente importante porque estamos hablando de, aquí lo que se ha hablado es de contratar una empresa que ayude, que sea experta, como tú dices, en electricidad o en agua potable, eso, pero eso es una fortuna. O sea, también el modelo argentino ha sido, me ha tocado estar en las comisiones, mencionado como la creación de comisiones y la participación en algún ente regulador. Sin embargo, lo que siempre queda fuera es la subvención, es el dinero. Es importante recordarle, si tú te acuerdas, porque como dije, Antonino vivía acá hace algunos años. Cuando vino la reforma del presidente Lagos, había una indicación que había que poner 3 pesos en cada cuenta de agua o de luz para un fondo que facilitara la participación de la organización de consumidores. Esa indicación murió rápidamente. Y por lo tanto, de ahí en adelante, lo que se ha hecho de parte de ministerio, ya sea de energía o de servicios sanitarios, es hacer un seminario explicando cómo se hacen las tarifas, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Entonces, la pregunta es, Antonino,
así, después del 90 más o menos, 91, me dijiste que había empezado todo este tema. ¿Cuál es tu balance? ¿Es importante, no es importante, es más o menos, no sirve, sirve? A ver, la primera respuesta es importante, sin duda. Prefiero algo imperfecto a nada. Ya. Segundo, creo que para que sea efectivo y eficiente es necesario dotarlo de algunas herramientas. Primero, principal, que lo que las organizaciones de consumidores tienen para decir sea escuchado, asegurarnos que sea escuchado, ¿no? Por eso yo resaltaba antes de que las decisiones de los entes reguladores es importante que sean justificadas. O sea, el no porque no sirve, es no porque y te explico. Después yo puedo estar de acuerdo o no, y eventualmente hasta podría tomar eso y llevarlo a la justicia para pedir una revocación o con la marcha atrás de una decisión. Digo, pero eso es importante. Y después la tercera cosa son los recursos. O sea, uno tiene enfrente a empresas poderosas que tienen muchos recursos, como decía antes. Entonces, para poder equiparar la participación es fundamental que esos recursos existan. Creo que esto que vos me hiciste recordar, yo no lo recordaba, pero sí me acuerdo que se discutió en aquel momento de destinar un porcentaje para la participación. Es un tema que es muy relevante y es posible. De hecho, acá, por ejemplo, el ente regulador del agua potable descuenta, o digamos, su financiamiento se descuenta de un porcentaje de la boleta de agua mensual que pagamos. No es específicamente para la participación, es para todo el ente regulador. Pero bueno, uno podría decir, bueno, y de ese porcentaje un 0, el 1, no sé, lo que sea, va para la participación. Pero yo creo que eso es muy importante. Y termino con esto. Creo que, viéndolo en perspectiva, hubo casos en donde esa participación modificó el rumbo de las cosas. Y voy a poner solamente un ejemplo que además me tocó participar, o sea, ser uno de los protagonistas. En el año 94, el gobierno en ese momento, el gobierno decidió junto con las empresas, y el gobierno, digo, el ente regulador y las empresas decidieron modificar el esquema tarifario de telecomunicaciones. Nosotros, yo en ese momento estaba en la organización de consumidores ADELCO, como estoy ahora que he retornado, dijimos, no, pero nos tienen que preguntar, o sea, nosotros queremos opinar. Y no tuvimos respuesta del gobierno, y entonces nosotros generamos una acción ante la justicia, ante los tribunales, pidiendo una medida de innovar, como se llama aquí, o un recurso de prevención, como se llama en Chile, y lo ganamos. Y frenamos todo eso. Y no solamente frenamos esa revisión tarifaria, sino que generamos que a partir de ese momento la participación de los consumidores en esos procesos fuera obligatoria, ¿no? Hoy no hay posibilidad de que un proceso, sobre todo el proceso de revisión tarifaria, no cuente con una participación amplia y pública de las organizaciones de consumidores y de otros. Pueden ser consumidores individuales, pueden ser quien quiera, ¿no? Pero específicamente de las organizaciones de consumidores. Yo creo que digamos, en términos de eso hay una rutina que ha mejorado. Ahora, creo que también, como siempre pasa, a veces las rutinas anquilosan, digamos, los procesos. Entonces el problema que hay, que se transforma en medio rutinario, y entonces también, y hay que tener mucho cuidado en esto, los incentivos financieros, o sea, estos subsidios que decía yo, pueden ser una trampa complicada, porque muchas veces pasa, o ha pasado, que las organizaciones de consumidores, como saben que reciben una platita, como quien dice, todos los meses, la reciben y bueno, a veces no hacen mucho, entonces yo digo, no quiero ser malo ni generalizar, ha pasado. Entonces hay que controlar mucho eso, ¿no? Porque es, bueno, si te doy recursos, vos tenés que trabajar. Y finalizo con esto. A mí me parece que en Chile debería haber este financiamiento, sobre todo porque en el tema del consumidor y en la ley de defensa del consumidor chileno existen los fondos concursables, está muy bien organizado y ahí
me parece que esa lógica que tiene la Ley de Defensa del Consumidor de Chile debería ser traspolada a los entes reguladores para que pueda haber fondos para que las organizaciones de consumidores puedan tener una participación, por lo menos, por ejemplo, empezando, diría yo, pues en las revisiones tarifarias. Después sería bueno que eso sea continuo, ¿no? Pero por lo menos en las tarifarias sería bueno, y que fijen eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a contratar un experto, no sé, como es son los fondos considerables. Eso lo hemos tratado. Aquí la Ley de Participación Ciudadana creó un consejo consultivo que está ahí, digamos, yo estoy en dos y uno está sentado escuchando, opina, no opina, pero al final nadie lo pesca, como decimos acá. Da lo mismo lo que uno diga, ¿sí? Digo cosas sensatas o insensatas, da lo mismo. Porque... Bueno, es como decía Napoleón, que decía, si vos querés que algo no pase, crea una comisión. Que me da una comisión, exactamente. Entonces, así estamos. Oye, simplemente para ir terminando, tú recién diste un vistazo muy general, pero ¿cómo estamos en América Latina al respecto? En América Latina estamos, en algunos países eso existe. Como digo, es distinto el grado de esa participación. En Argentina ya lo mencioné, las comisiones de usuarios. En Brasil también hay comisiones de usuarios y hay grupos en los distintos entes reguladores que participan digamos, en donde hay consejos de consumidores o hay mecanismos de participación, por ejemplo, en agua, en electricidad, digamos, en telecomunicaciones. Hay un comité, por ejemplo, en telecomunicaciones en Brasil hay un comité de defensa de los usuarios. En Perú, cada uno de los reguladores tienen consejos de usuarios, en donde hay organizaciones de consumidores. En Colombia, como dije, hay una superintendencia de servicios públicos domiciliarios, en donde hay una participación, ¿no? Y hay mesas de usuarios y observatorios, digamos. En México, sobre todo en telecomunicaciones, hay un consejo consultivo que tiene representantes de los consumidores, y también en energía y agua la participación, aunque es más limitada, también hay unos consejos, sobre todo locales, ¿no? de usuarios. Esos son, digamos, los más destacados. Pero no solamente un fenómeno latinoamericano. En Europa hay una gran cantidad. En Francia hay comité consultivo de consumidores en distintos servicios públicos, tanto a nivel nacional como a nivel local. En Portugal también pasa lo mismo. En el Reino Unido, que como yo contaba al principio, es como un poco la madre o el padre de todo este tema, todos los organismos de regulación de servicios públicos tienen paneles de consumidores, aunque si vos hablas con los colegas ingleses o del Reino Unido, dicen que han perdido un poco de fuerza de lo que como fueron antes. Y después tenés, bueno, Estados Unidos y Canadá, que mencioné, pero también, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda son dos países en donde también hay una participación activa de los consumidores. Como decía también antes, básicamente a través de consejos consultivos, ¿no? Ya hay casi muy pocos ejemplos de participación dentro del directorio de los entes reguladores, ¿no? Yo diría que, como para cerrar también, en América Latina fue una experiencia muy rica, diría yo, y tuvo grandes cosas y otras cosas terribles en cuanto a privatización de los servicios públicos y de qué manera esa participación de los consumidores podía darse, ¿no? En su momento Consumers International hizo un gran estudio y tuvo un gran proyecto que se llamó Consupal, que era Consumidores y Servicios Públicos en América Latina, en los años 90, a fines de los 90, y generó una masa de conocimiento muy grande, ¿no? Que ayudó a muchos países a avanzar en esta, digamos, participación. Queda mucho por hacer, pero bueno, estamos mejor que hace 30 años, seguro. Que podemos mejorar siempre. Es muy importante lo que dijiste. En 30 años, digamos, podemos mejorar. Aquí estamos de cero, como tú sabes. Aquí no hemos ni empezado, porque siempre hay cortapisas, siempre hay problemas, siempre hay esto. Y es evidente que existen los consejos, pero no consejos como para que sean
no que sean vinculantes necesariamente, sino que tu opinión sea escuchada y por lo tanto apoyada por algún experto, porque estamos hablando de temas extraordinariamente complejos, como es la electricidad y como es el agua, como son los servicios públicos en general. Entonces, aquí diciendo ya, terminando este podcast y esperando que les sea de provecho a todos, vamos a abrir una conversación sobre la participación de los consumidores en los procesos de fijación tarifaria, en la medida que, como ustedes saben aquí, hemos tenido una gran batahola producto de una cantidad de cobros que se hicieron donde hubo error y casi le cuesta la cabeza al ministro, que afortunadamente no le cortaron la cabeza porque le iban a cortar todas sus posibilidades de ejercer como profesor de la universidad. O sea, era una revancha política. Para mi gusto lo digo y lo he dicho en otras partes. Entonces, Antonino Serra, muchísimas gracias. Dale. Cosas finales que me parece importante. Uno, yo creo que muchas veces es como que se nos menosprecia un poco la participación de los consumidores porque dicen no son expertos, no saben y qué sé yo. Claro. Creo que una de las cosas para rescatar en estos 30 años que han pasado es que muchos de nosotros nos hemos vuelto expertos o por lo menos sabemos del tema de regulación. Eso creo que es importante. Y la segunda cosa, me parece que es importante que tener en cuenta de que esa participación tiene que ser algo lógico. Evidente, claro. Y cuando no es, entonces uno empieza a dudar. Y la confianza es lo peor para los mercados. Eso es la falta de confianza. Lo que dijiste es que somos menos ignorantes de 30 años, más o menos. ¿Ah? Sin duda. Sabemos un poco más, sabemos cómo se mueve el mercado, la necesidad de transparencia del mercado y que estamos, por lo menos en Chile, al debe. Muchas gracias, Antonino Serra, por este contacto, por esta conversación y esperamos volverte a tener, ojalá presencialmente para la próxima. Bueno, muchas gracias, ojalá, y un abrazo grande y gracias por la invitación. Listo, muchas gracias. Chaito. Hasta luego.